Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles de nuevo. Como de costumbre, un gran honor para mí estar acá con ustedes. Eh, Antes que nada, pues un saludo a todos las personas que me honran viendo este taller. Gracias a Yucatán Country Club por esta oportunidad que nos da, al Club Peralta, al Club de la Ciudad de México, a los amigos que escriben y que les agradezco mucho sus opiniones. Realmente son ustedes los que hacen este taller pues emocionante, agradable. Muchas gracias a los amigos de Guaymas que sin falta lo ven. Muchas gracias también a Tamaulipas, que también veo que lo están viendo. Estados Unidos, a Atlanta. Muchas gracias a todas las personas, a Yucatán en general. Pues obviamente veo que también lo ven en Telchac. Muchas gracias a todos ustedes por sus amabilidades de pues conectarse para ver un poquito de historia, de esta divulgación histórica. Bien, pues muchas gracias. Y hoy vamos a continuar con esto de Juárez y Europa. Y nos toca ver el tema que se llama los preliminares de la soledad y la batalla del 5 de mayo. Vamos a ver, nos quedamos la semana pasada, nos quedamos en que Napoleón III tenía o sea, ya habían suspendido el pago de la deuda exterior, perdón, se habían declarado en quiebra, Benito Juárez se había declarado en quiebra México, y Francia, Inglaterra y España se sintieron realmente, pues, aludidas en esto, porque pues, se les debía dinero, y ya comentamos también que a cada uno se debía, redondeando, 80 a Inglaterra, 12 a España y 1,5 millones a Francia. Bien, comentamos también y nos enfocamos especialmente a Francia, que Napoleón III, ya lo vimos, tenía un concepto diferente al que tenía Inglaterra y al que tenía España. ¿Okay? España e Inglaterra eran auténticamente acreedores y lo que querían era cobrar. España estaba en un plan de cobratario, no de conquistador, aunque los mexicanos, empezando por Juárez, pensaban que era un plan conquistador. Inglaterra estaba muy clara su postura, solo quería cobrar. Francia era la que despertaba suspicacias, pero en el caso de los mexicanos, para Juárez suspicacias buenas, y a Francia no va a pasar nada. Francia es la cuna del liberalismo, ahí empezó el grupo liberal, ahí empezó la corriente liberal, ¿okay? Es la tierra de los grandes liberales, de la ilustración, del espíritu de las leyes, del contrato social. No, 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 no. Francia únicamente va a venir y nos vamos a llevar como amigos. Pero al mismo tiempo, Europa sospechaba de Francia, principalmente por lo que vimos la semana pasada, por Napoleón. Francia estaba gobernada por un Bonaparte. Y del primer Bonaparte a este Bonaparte, que de hecho era el segundo, pero él se decía Napoleón III, porque respetaba el número de su primo que nunca gobernó, el hijo de Napoleón, había pasado muy poco tiempo. Mucha gente que había participado en la batalla de Waterloo y que había sufrido todas las invasiones napoleónicas del tío, vivían aún. Entonces, el recuerdo para la mayoría de los europeos nefasto de Napoleón Bonaparte aún quedaba. Y que ahora resultaba que el sobrino gobernase Francia y no había gobernado, sino que se había dado un autogolpe de Estado. Él había llegado al poder como en base a una revolución encabezada por él, la revolución del 48 del siglo XIX, que derroca a Luis Felipe de Orleans, el último ilegítimo rey de Francia. Entonces él asume el poder, convoca elecciones y queda electo como presidente de la República Francesa, la Segunda República. Pero empieza a sacarlo Bonaparte. Recuerden que el tío hizo algo por el estilo, se nombró cónsul y luego se autogolpea para nombrarse emperador. Pues algo muy parecido, ¿okay? Al fin de cuentas, como decía la Vox Populi europea, al fin de cuentas es un Bonaparte, en plan despectivo. Entonces, efectivamente, a los 3 años y medio, casi 4, cuando se termina el periodo presidencial y se convoca a otra elección presidencial en Francia, Luis Napoleón, el presidente, da un golpe de Estado contra él mismo. Eso es lo chistosísimo, contra él mismo.
y entonces derroca a su propia república, la república que él había fundado, y se declara emperador. Y se declara emperador como Napoleón III. Y empieza a sacar las garras lo mismo que el tío. Francia debía dominar, si no territorialmente como el tío, sí políticamente a toda Europa y más allá de Europa. Y es cuando vienen todas las ventajas de las guerras de Crimea, de Indochina y todo lo que lo que se conoce en la historia de Francia de la época de Napoleón III. Napoleón III embellece París, modifica París, los campos elíseos, todo eso que ustedes conocen y que conocemos, es la época de Napoleón III. O sea que, de alguna manera, como Napoleón Bonaparte, hay una admiración de parte del pueblo francés. Del parte de todo el pueblo europeo, hay duda. No se muestra aborazado territorialmente como el tío, pero sí se muestra que influye en los gobiernos totalmente, poniendo gente, quitando y poniendo emperadores, ¿okay? O repartiendo tierras a favor o en contra. Entonces había una duda, y sobre todo para los reyes verdaderamente establecidos, de casas reinantes, ¿okay? Como la casa Hanover en Inglaterra con la reina Victoria, como la casa Coburgo-Gotha en Bélgica, como la casa Habsburgo, ¿okay? O como en Austria, como la casa Borbón en España, veían al Bonaparte el clásico arribista, el clásico que llegaba y que hay que observar. Entonces le tenían desconfianza. Pero ahora el destino los unía en base a un país al que aparentaba un país irresponsable, deudor, conflictivo, pero además un país que no sabía cumplir su palabra, al que se le había dado un dinero que no era de ese país, que me estoy refiriendo a México, claro está, ¿okay? Sino que era de Inglaterra, de España y de Francia, y que ahora, de la manera más simpática, un presidente que además era considerado indio, y tengamos en cuenta el concepto de indio que tenían en la mente los europeos, ¿okay? Eso hay que entenderlo, un concepto de indígena que era una especie como de indio al estilo americano. En la mente europea, Juárez no era el indio con su traje, vestido, así muy elegante, no. Era el clásico indio, así con su penachote apache, que hacía... O sea, era la mente que se tenía de él. Entonces, tomando todo esto, veían a México. La visión que se tenía era un país bárbaro. Un país primitivo que no había salido, ya no digamos de la colonia, jóvenes, que no había salido del imperio azteca, que todavía seguían allá gobernados los Moctezumas y los Guatemotzin, como decían a Cuauhtémoc. O sea, lo veían demasiado primitivo. Entonces, no era nada raro lo que hubiera hecho, porque además lo que se sabía de ese país era que era un país extraordinariamente conflictivo. Por lo tanto, entonces, ahora la situación unía a Francia napoleónica con Inglaterra victoriana y con España isabelina. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Los embajadores protestan ante la suspensión de pagos, se van a sus respectivos países y definitivamente, como hemos comentado, al país más, el que más se le debía era Inglaterra. Inglaterra fue el primer país que le dio prestado un dinero a México. Entonces, la reina Victoria convoca a una reunión por conducto de su primer ministro, Lord Palmerston, convoca a una reunión precisamente en Londres. En Londres se va a llevar a cabo la reunión con las tres potencias europeas. Claro, había una cuestión muy importante. Tanto España como Inglaterra dudaban de Napoleón. Eso está muy claro. Porque sabían que Napoleón era un individuo ambicioso, era un individuo acomplejado. Había obligado a la casa Borbón a permitirle que se casara con la princesa Eugenia de Montijo, de la casa Montijo, emparentada con los Borbón, por dos cosas. Uno, para presumir la belleza de esa mujer, porque Napoleón III era bastante feo, era mejor el tío. Y además, para mezclarse, ¿okay?, con una familia real.
Fíjense cómo está siguiendo los pasos del tío. Recuerden que el tío hizo lo mismo. Napoleón Bonaparte, ¿qué hace? Va a forzar un divorcio totalmente ilegítimo, no había en esa época, para divorciarse de Josefina Benjaurré, para casarse con un Habsburgo. La idea era demostrarle a Europa que él ya no era el clásico Bonaparte, estaba casado, emparentado con la casa europea reinante de los Habsburgo, y además su hijo tendría la sangre Habsburgo. Pues algo por el estilo, o algo exactamente igual, ni siquiera por el estilo, igual va a ser el sobrino. Va a jalar a la casa Borbón y va a obligarla a casarse con Eugenia. Y Eugenia de Montijo se va a tener que casar con Napoleón para que tenga un hijo que sí tuvieron, Eugenio, precisamente, ¿okay?, al que le decían Lulú. Interesante apodo, Lulú, Lulú. Bueno, le decían Lulú. ¿Okay? Y ese va a ser el, vaya, ya va a tener la sangre real de los Borbón, o mejor dicho, de los Montijo, pero combinada con los Borbón. Y con Bonaparte, pensaba Bonaparte que después sería el heredero y que entonces ya sería ya una casa reinante con, llamémosle así, con pedigrí. Pero el mismo Napoleón tenía ese complejo y lo sabían los otros. Pero no había otra, había que pactar con ellos, porque los tres estaban en el mismo barco. A los tres les habían suspendido los pagos. Los tres se sentían ofendidos por México. Los tres pensaban que Juárez era auténticamente un bandido, un ladrón. Nada más que dos se entendían muy bien, independientemente que la casualidad histórica les dio en ese momento que las dos eran mujeres. La reina de España era Isabel II de Borbón y la reina de Inglaterra era Victoria Secas, no hay otra Victoria. La casa Hanover, que además eran mujeres, se entendían mejor, pero además, pues obviamente tenían toda una aristocracia detrás de ellas. Mientras que en el caso de Francia, Napoleón no era nada aristocrático, había derrocado con una revolución popular, o sea, de la plebe, como decían ellos, al legítimo rey, que era Luis Felipe, y ahora él, después de esa revolución popular y haber sido elegido democráticamente como presidente de la República Francesa, ahora él mismo, ¿okay?, siente que puede llegar a ser igual que los otros reyes y se autonombra emperador. Entonces sí había muchos resquicios contra Napoleón, y al final de cuentas se van a dar cuenta que Napoleón III era eso, un Bonaparte, como lo vamos a ver. Bien, entonces la reina Victoria convoca a una reunión en Londres, donde asisten los representantes de los países involucrados. Isabel II manda al general Juan Prim para que se reúna en Londres con Lord Palmerston, que era el primer ministro inglés, y Francia pues manda al clásico y nunca bien ponderado Dubois de Saligny, quienes se presentan en Londres para definir qué iban a hacer todos ellos. ¿Ok? Bien. Mientras tanto, en México, que se sabía todo esto, Juárez sabía que había sido convocado una reunión en Londres por la reina Victoria y que se estaba discutiendo qué se iba a hacer con ese país deudor, o sea, con ellos, con México. Entonces Juárez trata en un momento dado de cubrirse, ¿okay?, trata de cubrir todos los flancos para evitar lo que parecía inevitable, jóvenes, una intervención armada, una intervención de los tres países, lo cual aplastaría completamente el liberalismo mexicano. Y Juárez, aunque no lo sabía, pero todos pensaban que detrás de estos tres grupos estaban los exiliados conservadores. No estaban tan equivocados, sí estaban detrás, pero no de los tres, únicamente de los franceses, únicamente de Francia, porque ahí se habían colado por conducto de José Manuel Hidalgo y ya tenían el contacto directo con Napoleón. Y Napoleón, por eso les dije yo, que Napoleón tenía, no lo van a saber los países en ese momento, sino hasta después, pero Napoleón ya tenía una idea, desde que manda a su representante a Londres, ya tenía una idea de trabajar juntos, pero a diferencia de los otros que venían a cobrar, Napoleón venía a conquistar. Nada más que iba a aparentar
llevar la misma agenda que los otros dos. Y ya aquí, entonces se quitaría la máscara, como va a ocurrir, invitando a los otros dos. O sea, que en un momento dado, que Inglaterra, que parecía ser la mano, porque era donde era la reunión, y donde además de eso, era la que más se le debía, la iban a desplazar, por así decir, estando en México, porque entonces ya la idea va a ser: no cobremos, conquistemos, ayúdenme. Entonces Francia se volvería líder. Era la política bonapartista, napoleónica del Segundo Imperio. Pero esto, para 1861, para octubre que se van a reunir, no lo sabía nadie. Era un secreto, top secret, como decimos en inglés, ¿okay? La postura de Napoleón era meramente el pretexto para venir. Esa era la idea. Y evidentemente detrás de esta idea, que no nace de Napoleón, porque Napoleón no tenía esa idea, nace de los exiliados mexicanos, de los conservadores, que estaban ahí, ¿okay? Pidiendo ayuda para sacar al liberalismo que los había derrotado, recuerden, con el apoyo de los Estados Unidos. Bueno, regresando a México, mientras se sabía todo lo que pasaba ahí, y las noticias llegaban de manera tardía a México, Juárez trata en un momento dado de dejar fuera al principal país de esto, que era Inglaterra. Si Inglaterra se echaba para atrás en un momento dado, pues podía ser que Inglaterra, que Francia y que España se echaban para atrás, porque a fin de cuentas, si el de mayor interés, como era Inglaterra, con 80 millones, decía, bueno, ya no hago nada, pues como que quedaban, ya no tenía, los otros dos, pues era mucho menos lo que se les debía. Y entonces Juárez va a pactar, y aquí viene otra de lo que le llama don Celerino Salmerón Sánchez, ¿okay? Las grandes traiciones de Benito Juárez, ¿okay? Contestadas luego por don Fernando Iglesias Calderón como las supuestas traiciones de Juárez. Cuando Juárez va a hacer otro tratado similar al de McLean, pero esta vez no con Estados Unidos, no con Inglaterra. Por eso con Estados Unidos no, porque Estados Unidos estaba en guerra. No estaba claro quién gobernaba. En apariencia, Lincoln era el presidente, pero ya había un presidente en el sur, que era Jefferson Davis. Entonces los Estados Unidos en este momento no eran opción para Benito Juárez. Entonces Inglaterra. Y entonces llama a su ministro don Manuel María de Zamacona, que fue el que quedó en lugar de Melchor Ocampo como ministro de Relaciones, para que pacte con el embajador norteamericano, con el embajador inglés, que ya no lo era, pero que estaba en México, pero podía todavía, traer un pacto con él para que a su vez se contacte con la reina y con el parlamento inglés, hacer un tratado que se va a firmar, aprobado por Juárez, que se va a llamar el Tratado White-Zamacona. Y ese tratado, que casi nadie lo conoce, ¿okay? Porque no nos lo explican ni nos lo dicen, existió, se aprobó en México. Pero, recuerden, Dios era juarista y de nuevo lo va a proteger de pasar a la historia como un traidor. Este tratado, White-Zamacona, consistía en lo siguiente, ¿okay? Quizá alguna vez lo hemos comentado en otro tema, pero ahorita por orden cronológico lo voy a volver a comentar. Consistía en que Juárez le permitiría a los ingleses manejar las aduanas marítimas de Veracruz, de Tampico y de Acapulco, donde entraban mercancías y donde se pasaba un impuesto. Ese impuesto, que era para México, lo cobraría y lo administrarían los ingleses. En resumidas cuentas, Juárez le daba una parte de la soberanía mexicana para cobrar y administrar nada menos y nada más que los puertos de entrada a México. O sea, esto era un desdoro para la soberanía nacional. Se va a firmar, pero como el Magleno Ocampo, tampoco se va a cumplir. ¿Y por qué? Porque cuando se firma esto,
eh, Mr. White no sabía que en Londres ya se había firmado en esos momentos, fue casi al mismo tiempo, en esos momentos, el 31 de octubre de 1861, se había firmado lo que se llamó la Convención de Londres, aprobada por Lord Palmerston y evidentemente firmada por la reina Victoria. 31 de octubre de 1861. Por lo tanto, con la firma de la reina Victoria en un tratado firmado a posteriori 3 o 4 días, ya el tratado de Juárez, que estaba hecho con un inferior, ya no valía. Y de nuevo don Benito se salva de pasar a la historia para el panteón de los malos de las películas mexicanas. Se salvó otra vez. Y entonces lo que va a contar es esa Convención de Londres firmada por Inglaterra, por España y por Francia. ¿Y qué decía esa convención? Aprobada primero por los representantes y luego por los gobiernos. O sea, por la reina Victoria, la reina Isabel II y por Napoleón. Y fíjense muy bien lo que dice. Y fíjense muy bien la infamia, vamos a llamarle así, de Napoleón III. Porque estaba firmando algo que él ni quería ni pensaba cumplir. Era simplemente seguirles el juego. Pero vamos a ver qué decía la convención. La convención decía así: 1. Las 3 potencias vendrían a México únicamente a cobrar, no a conquistar. Allá, la idea secreta de Napoleón quedaba por tierra automáticamente. Y el representante francés Saligny, ese piojo que era la imagen viva de Napoleón, lo firmó, sabiendo que ellos no querían eso, pero había que seguirles el juego a Inglaterra y España. Vendrían a cobrar, no a conquistar. Segundo punto: traerían sus armadas para exigirle el pago al gobierno. Y aquí viene lo interesante: si encontraban un gobierno fuerte que les respondiera a sus demandas, lo reconocerían y aceptarían ese gobierno. Jóvenes, ¿qué pretendía Napoleón? ¿Qué pretendían los conservadores? Derrocar a Juárez. No venir a ver si ese gobierno nos paga, lo reconocemos. ¿Y qué tal si Juárez sí pagaba o llegaba a un acuerdo con ellos? O sea, Francia estaba engañando, por no decir ninguna palabra vulgar, engañando a Inglaterra y a Francia. Así de simple. Pero no nos extrañemos, porque era un Bonaparte el que manejaba los hilos de esto, de los franceses. ¿Ok? Siguiente punto, tercer punto. Las armadas vendrían para impresionar a México. Y así lo dice el convenio. Porque los 3 representantes, o los 3 que firmaron, no podían comprender cómo un país que tenía la bendición de Dios entre 2 océanos, lagos, mares, climas, flora, fauna, no tenía para pagarles al menos una amortización de su deuda. Lo que dice todo el mundo: ¿cómo es posible que México, teniendo todo lo que desearía Rusia, por ejemplo, que es un estado gélido, que tiene 2 océanos que lo bañan, el Atlántico y el Pacífico, que tiene mares interiores y mares exteriores, que tiene fauna por todos lados, que tiene flora, que tiene climas para todos los gustos, colores y sabores? No podían comprender en Europa que en 50 años de independencia no solamente no hayan avanzado o subido un pequeño escaloncito chico, sino que hayan retrocedido peor que la colonia. O sea, no, entonces ellos pensaban que efectivamente que el indio ese que gobernaba era un miserable bandido
y que se estaba llevando la lana y que quién sabe qué pretendía con eso. Pensaban que sí iban a tener, que había lana. Por eso traerían a sus tropas. Más que nada para impresionar, no para atacar. O para que, ay, sí, bueno, es que ahí está la lana. Tengan en cuenta el concepto que se tenía en ese entonces de los mexicanos. ¿Okay? Un concepto de como de subhombres, ¿okay? Como de, no de, iba a decir prohombres, de subhombres. ¿Okay? Bueno, pero sigamos. Bien, esto ocurre el 31 de octubre. Ya con el visto bueno de los tres gobiernos, se preparan todos para partir. Tanto los franceses como los ingleses como los españoles. Bien. Todos tenían como cita, okay, verse en Cuba para que ahí se conocieran ya los capitanes y de ahí pasaran a Veracruz. Y entonces vienen las armadas. Inglaterra trae una armada de 800 hombres que sale del puerto de Liverpool, okay, el 6 de noviembre de 1861 rumbo a Cuba para de ahí esperar que lleguen las demás. España, una armada de 1500 hombres que también se iría rumbo a Cuba. Al fin de cuentas Cuba era una colonia española, ahí estaría el virrey esperándolos, o el gobernador de Cuba mejor dicho. Y por último Francia, que traería 3000 soldados, lo cual eso, cuando se enteraron ellos que Francia llevaba demasiados soldados, decían, ¿por qué tantos? La idea no es pelear, la idea es negociar. Ahí empiezan las cuestiones. ¿Por qué tantos? Sobre todo que en Londres, cuando se discutieron, cuando se hicieron este convenio, quedó muy claro que Francia era la menos acreedora. Solo se debía 1,5 millones, y 1,5 millones inflado. ¿Por qué? En verdad se le debía 600,000 pesos. Nada más. Pero, como Miramón hizo un préstamo a la casa Jecker, en la cual estaba involucrado el duque de Monry, que era medio hermano de Napoleón III, entonces Francia agarró esa deuda como deuda nacional francesa y no personal. Y entonces aumentó 1,600,000. Fíjense ustedes la insidia, la mafia napoleónica. Claro, también ahí no salen limpios el grupo de conservadores mexicanos que estaban trabajando de alguna manera contra su patria y por su partido. ¿Okay? Bueno, entonces, pero eran 3000. En total, 3 y 1,5 son 4,5 y 800, eran como 5000 hombres en total, que se concentran en La Habana. Están cuando llegan a La Habana a principios del año de 1862. Ayer. Por cierto, cuando se llega a La Habana, un dato así curioso, nada más interesante, se le informa al mariscal Jurien de la Gravière y a Mr. Charles White, que los fue a recibir ahí, de que en el trayecto, mientras ellos estaban en la mar, había muerto el príncipe Alberto, o sea, el esposo de la reina Victoria. Había muerto. El príncipe Alberto murió el 16 de diciembre de 1861. Ellos estaban en la mar cuando pasó esto. Y la reina estaba muy mal. Entonces, durante 3 días en La Habana se izaron a media hasta las banderas de Inglaterra, de España y Francia, pues, en homenaje al príncipe Alberto, pues que, pues, digo, en ese momento estaba ahí, lo cual esto implicaba que menos interés iba a tener Victoria en hacer una guerra a México. Recuerden ustedes que el príncipe Alberto fue esposo de la reina Victoria y de los, como dice la historia, quizá de los pocos, si no es que el único matrimonio real que haya sido por amor y no por conveniencia. Bien, pues entonces ahí esperan y efectivamente después de varios días de estar en La Habana y de todo lo demás se preparan a salir para irse rumbo a Veracruz. Juárez ya sabía que estaban en La Habana, ¿okay?
y que iban a salir hacia Veracruz. Por lo tanto, ordena al gobernador de Veracruz, el señor Gutiérrez Zamora, de que desalojen Veracruz, de que no les hagan frente, abandonen el fuerte de San Juan de Ulúa, ¿okay? Y que inclusive el puerto de Veracruz, que la gente se vaya a Jalapa o se vaya a otros lados. El chiste era, no hay enfrentamiento. Juárez realmente quería que llegara Francia para ellos, fíjense, cada quien tenía su política, para ellos los mexicanos, pactar con los franceses. ¿Sabes qué? Somos liberales, ayúdanos. Y eliminar de tajo a Inglaterra y a España. Qué equivocado estaba don Benito. Qué equivocado. El enemigo era Francia, no España como creía don Benito. O inclusive Inglaterra, como podía creer mucha gente por la cantidad de dinero que se le debía. El enemigo era Francia. Y estaba muy equivocado Benito Juárez, es cierto. Pero pongámonos en sus zapatos. En realidad, lo que él pensaba era lógico. A Francia se le debía muchísimo menos que a todos los demás. Francia era la cuna del liberalismo. De Francia habían llegado las ideas que ellos adoptaban y ellos pregonaban, los liberales mexicanos. No era lógico que Francia se fuera contra ellos, salvo por un elemento, uno solo, que no midió el genio de don Benito Juárez, porque hay que reconocer que era muy inteligente don Benito, pero aquí se le fue. Y ese único elemento que no midió, ese pequeñísimo elemento, es lo que les va a estallar en la cara. Y ese elemento se llamaba Napoleón III. No se podía confiar en él, definitivamente, como no se podía confiar en ninguna Bonaparte. No se podía confiar. Y ahí se les fue. Ellos vieron Francia, cuna del liberalismo, Ilustración, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Eso fue lo que vieron en la mente de ellos. No se fijaron en el gobierno como tal. Y quizá no se, aunque sí lo sabían, pero no cayeron en la cuenta que era un Bonaparte. Bueno, ya estando ahí, entonces, y Juárez desaloja Veracruz para esperar a ver qué ocurría. Entonces se preparan ya para embarcarse de nuevo e irse a Veracruz. Y aquí empiezan a pasar cosas raras. De repente, llegan en un barco francés 3,000 soldados franceses más. No, bueno, no en un barco, varios barcos más. Lo cual preocupa y pone, o sea, como que tanto el general Juan Prim como Mr. Charles White de Inglaterra dicen, ¿por qué tanta gente acá? Hay muchísima gente, ¿por qué tanta? Pero lo más grave es que en ese barco francés, aunque no se bajaron, llegaron varios conservadores mexicanos de París. Y lo que más les molestó es que llega uno, que aunque no se bajó del barco francés, nunca se bajó, pero estaban anclados en La Habana con estas nuevas tropas, era Juan N. Almonte, Juan Nepomuceno Almonte, el que había hecho el tratado Mona Almonte. Estamos claros, el hijo de Morelos. Y lo que más sospecharon aún más es que Dubois de Saligny, como Jurien de la Gravière, lo empiezan a tratar como si fuera el presidente de México. ¿Y ese individuo quién es? Sin embargo, como nunca se bajó a La Habana, porque tenía que pedirle permiso a España, y no que se quisieron arriesgar, porque todo el mundo sabía que México estaba en una guerra intestina o había estado, y que esos tipos eran unos exiliados que vivían en París, pero estaban ahí, pero ya empezaban las sospechas raras. ¿Por qué? Sin embargo, ahí se quedan. Y cuando cruzan a Veracruz, cruzan los que llegaron de Europa. Este nuevo grupo se queda en La Habana, pero cruzan los 3,000 que llegaron, ¿okay? Con Jurien de la Gravière, cruza Juan Prim con sus 1,500 y cruza White con sus 800 y llegan a Veracruz. Una Veracruz casi fantasma, deshabitado, especie de toque de queda, donde
todos están así, bueno, y llegan, ocupan San Juan de Ulúa, que estaba deshabitado también, y de ahí cruzan al puerto del muelle de Veracruz. Esto estamos hablando de finales de enero, principios de febrero de 1862. Juárez estaba a la expectativa. Nada de moverse, ¿okay? Hasta ver qué quieren. No vamos a tirar la primera piedra, vamos a esperar. Ellos pensaban una declaración favorable de Francia. En Veracruz se reúnen y nombran como representante general de, o sea, de los tres, por el idioma, a Juan Prim. Que Juan Prim fuera el que diera un manifiesto. Y Juan Prim, de acuerdo con Dubois de Saligny y con Joseph White, da el famoso manifiesto que publica y que le manda a Juárez, que le manda a todos, donde le dice: señores, no venimos como una fuerza invasora, venimos como fuerza cobradora. El derecho de gente nos asiste para cobrar lo que en derecho precisamente nos pertenece. Si encontramos un gobierno que quiera platicar con nosotros y quiera tratar de buscar la manera de amortizar esas enormes deudas, estamos aquí. Queremos cobrar, no invadir. Venimos como cobradores, no como invasores. Y repetía: si encontramos un gobierno que atienda nuestras peticiones, ¿okay?, ese gobierno será reconocido. Palabras que caían como agua en el desierto. Juárez dijo: estaré en buen plan. Y parece que los tres, pues es la oportunidad, hay que tomarles la palabra. Y entonces llama a su amigo Manuel Doblado. Don Manuel Doblado, ¿okay?, ilustre personaje, gran abogado, gobernador de Guanajuato en el momento en que Juárez huye de la capital. Ya lo vimos en clases pasadas, donde es recibido por Manuel Doblado, cuando viene todo el relajo de Comonfort. Y entonces Manuel Doblado es nombrado secretario de Relaciones Exteriores y que se fuese a hablar a Veracruz con estos tres individuos. Estaban abiertos al diálogo. Háblales, Manuel, diles cómo están las cosas, llega a un arreglo. ¿Okay? Pero lo primero, le dice Juárez, antes de cualquier arreglo, para poder hablar contigo, tienen que reconocer que existimos. O sea, que reconozcan a mi gobierno. No se preocupe, señor presidente, yo lo haré. Doblado se traslada a Veracruz. Estamos en febrero de 1862. Efectivamente lo reciben los tres. Y lo primero que dice Doblado es que el gobierno de don Benito Juárez quiere llegar a un arreglo. Han escuchado el llamado de las tres potencias y la idea, pues sí se dictó una ley así, pero porque las circunstancias así lo requirieron. Pero se puede llegar a un arreglo para evitar, pues, un derramamiento de sangre. Lo cual los tres estuvieron de acuerdo. ¿Okay? Vamos a platicar y eso Doblado dice: con muchísimo gusto, señores. El presidente Benito Juárez les manda saludar, pero antes que nada, antes que yo me siente en esta silla para platicar con ustedes, sí necesito que los tres, en un papel, reconozcan a nombre de sus gobiernos al presidente Benito Juárez. Si no, lo que platiquemos aquí no sirve de nada. Juan Prim dice: pues es lógico, tiene usted razón, señor Doblado. Vamos a ver qué dice el señor Charles White. Charles White dice: understand, it's okay, good, it's a good idea. Y el francés sí no sé, pero habrá dicho: merci. No, merci no, es gracias, ¿verdad? No sé, ok, está bien, ok. Y ¿estamos de acuerdo? De nuevo Francia engañando. Dubois de Saligny sabía todo. No era de que, ay, no lo sabía, eso era cosa de Napoleón. No, lo sabía. Dubois de Saligny era amigo personal de Napoleón III. Y él sabía que reconocer a Juárez era estar dando el harakiri a la intervención. Lo estoy reconociendo, vine a no reconocerlo, y ahora lo reconozco. Pues, ¿de qué me perdí? O sea, era auténticamente como para hacer así. O sea, pero en ese juego mafioso, en ese juego asqueroso político que estaba haciendo Napoleón, todo se valía, como va a decir cuando se descargue. Bueno,
y reconocen a Juárez. O sea, de entrada, ya no había, eliminaba la posibilidad jurídica y moral de una intervención y peor aún de una guerra. ¿Por qué la eliminaba? Porque entonces, ya reconocido Juárez, si lo atacaban, entonces ellos tres quedaban como unos invasores que trataban de derrocar a un gobierno establecido y reconocido internacionalmente por los tres. O sea que Juárez estaba ahorita, se había puesto un campo de fuerza que ellos mismos le habían dado. Así la cosa. Así la situación estaba. Por lo tanto, Juárez se sintió seguro. Bueno, y todo esto no lo midió Napoleón. A Napoleón le valía. Napoleón tenía un fin y sobre ese fin iba a actuar. ¿Qué le importaba el derecho? Por Dios, ¿acaso Napoleón Bonaparte le importó mucho el derecho de gentes de todos los países que invadió? Estaba peor. Ese es Napoleón III. Bueno, pues en fin. Entonces ahora sí, se sientan. ¿Dónde? Como habían llegado en febrero y estaba pegándose marzo y empezaba a cambiar el clima, era tierra caliente Veracruz, empezaban las lluvias, empezaban los mosquitos, los dengues o algo, pues empezaban ya los soldados, la mayoría de ellos, soldados rasos viniendo de lugares fríos de Europa, bueno, no se diga Inglaterra, Francia, España, pues empezaban a enfermarse y tenían días de campaña. Entonces decía, bueno, entonces bueno, yo tengo una casa, bueno, no era una casa de él, un lugar donde podemos estar, aquí cerca, por Orizaba, ¿okay? Es un lugar que se llama La Soledad, ahí podemos trabajar. Pues, magnífico, es una casa, magnífico. Y se acercan a Orizaba y se establecen en la hacienda de La Soledad. Y es ahí donde se va a trabajar en los famosos preliminares de La Soledad. Lo que también se le conoce, jóvenes, como los tratados de La Soledad. Más, en la mayoría de los libros son los preliminares. Es decir, se van a poner de acuerdo de qué es lo que van a hacer. Y se va a discutir casi todo el mes de marzo, 3 semanas y media casi, de hecho todo el mes, van a estar sobre esta discusión. Se paga, no se paga, qué se debe. Una etapa que el derecho internacional mexicano estudia muy interesante porque fue un triunfo internacional lo que vamos a ver. Pláticas de altura, especialmente de los que sabían, como eran Prim, White, y hasta Saligny sabía, pero Saligny estaba buscando de qué manera, o sea, cumplir con lo que decía Napoleón. Muchos habló. No vamos aquí a tratar día por día que están las actas de las discusiones, que había un secretario que llevaba todo el acuerdo, todo hasta que se firmaron los puntos. Pero en general, ¿cuál era el punto? El punto principal era, México reconocía que debía, no se negaba a pagar. Pero también México decía que reconozcan las potencias que México no tiene dinero. O sea, no me niego a pagar, pero no tengo dinero para pagar, ahorita al menos. El clásico eslogan de debo no niego, pago no tengo. Así. Y como el clima empieza a volverse mal sano, y Veracruz era un pueblo, y Orizaba también, doblado en los tiempos libres, procuraba darles una vuelta, pero así como el turibús hoy te lleva por lo mejor que hay en las ciudades, doblado te va por lo peor, para que la gente, los extranjeros, vieran la pobreza mexicana, qué comía el mexicano común y corriente, cómo vivían así en cuestiones terribles, como para decir, está bien, no estoy mintiendo, no tenemos ni para alimentar, decía doblado, yo hace 2 meses que no cobro mi sueldo como secretario, el presidente se tuvo que rebajar el sueldo, y sí es cierto, entonces no hay dinero, no hay dinero. Y después de muchos platos, de muchas pláticas, ¿no? Y bueno, también platos de comida, pero muchas pláticas, por fin se llegan a un acuerdo y se firman los famosos puntos preliminares, acuerdos, tratados de La Soledad, en honor al, como se llamaba, esa pequeña hacienda cerca de Orizaba. ¿Qué eran los más importantes? El primero, México reconocía que debía. Debo. El segundo, los tres potencias, las tres, y oigan bien las tres, pero es un rayo, reconocían que México no tenía dinero para pagar.
Por lo tanto, las tres potencias le daban un tiempo a México para que sanee su hacienda pública y pueda pagar. Se habló de 2 años. Estos 2 años ya los había manejado la ley de suspensión de pagos, pero ahora en el tratado se ratifica. Se le dan 2 años a México de no pagar, no correrán intereses moratorios. La deuda se congela en este momento. Se le da 2 años para que en esos 2 años, en 24 meses, México sanee su hacienda pública. Y a partir del tercer año, entonces empieza a pagar en base a lo que se debía hoy. O sea, no van a correr intereses. Lo cual eso era un respirote para México. Un triunfo diplomático, jóvenes, cuando había una gran diplomacia mexicana. Cuando había hombres como Zamacona, como Manuel Doblado, como el mismo Melchor Ocampo. O sea, hombres que quedaban ahí, o sea, no era porque lo que están pagando y tengo que desquitar mi sueldo y tengo mi tarjeta y de modo yo voy a ser traidor y pues me paso tarjeta aquí por lo que me están pagando. No. En realidad, okay, Doblado hizo hasta lo imposible. Y cuando llegan al acuerdo inmediatamente a firmar. Hay que firmarlo ya, claro, porque las palabras se las lleva el viento. Y aunque todavía quedaba mucho eso del honor y todo lo demás, pero ya la firma se empezaba a imponer sobre la palabra. Entonces, se hacen las copias, hay varios escribientes allá, y todos firman sus respectivas copias, jóvenes. Todos. Y Doblado también. Hay 4 firmas. Doblado por México. Charles Wyke por Inglaterra. Dubois-Saligny por Francia. Y Juan Prim por España. Una vez listo todo, que sus copias, y entonces sacan los vinos. Los españoles, como no se podían mover de España sin que llevaran cuando menos unos cochinitos o unos vinitos, vino español. Bueno, pues ahora vamos a brindar, creo que vale, vamos a sacar el vino, ¿no? También en Inglaterra hay buenos vinos, pues también aquí, pero hay mejores tés, vamos a brindar y lo demás. Dice Charles White, unos pipa, muy así, muy a lo inglés, muy lord inglés, en honor a Lord Palmerston, a la reina Victoria, de la memoria del príncipe Alberto, y todos brindan, todos muy bien, muy contentos, muy felices. Y el último punto era que en el transcurso de 10 días hábiles levantaran los campamentos y se hicieran a la mar rumbo de nuevo a Cuba y de ahí a sus respectivos países. Todo estaba firmado, todo muy bien, magnífico, qué buena onda, todo contento. Y ya, después de la cena y de los brindis, ahora todos amigos, entonces Juan Prim se acerca a Doblado y le dice, señor Doblado, así como hablar español, a nombre de mis compañeros queremos hacer una petición a usted y a vuestro gobierno. Dígame, general, lo que esté en mis manos. Mire, ya firmamos, estamos nuestros soldados, estamos ya pues casi en abril, hay mucha lluvia y la mayoría de nuestros soldados, tanto españoles como ingleses como franceses, están enfermando. Hay vómitos negros, nos dicen aquí por los lugareños de que es algo muy normal, que es vómito tras vómito por la comida, por la sequía, por las lluvias, por las enfermedades que traen las lluvias. Mi gente, y como la gente del Mr. White, como la gente de Messier Saligny, no están tan acostumbrados a estas tierras. Sí veía Doblado que estaban llenos las tierras de campaña de enfermos, vomitando. No entramos en ninguna batalla y miren cómo ya está. Doblado, sí, es verdad, es lamentable. El favor que queremos pedirles es lo siguiente, señor Doblado. Los lugareños de por acá nos dicen un poquito más al interior del país hay un clima mejor. De hecho, hemos visto unos volcanes y hemos visto que tiene copos de nieve. Es un clima más cercano, más parecido al de Europa. Si usted nos diera permiso de avanzar un poquito más hacia ese clima, se curarían nuestros hombres y nos vamos. Quizá no podamos irnos en 10 días, pero sí en 15. ¿Ok?
El tratado dice en 10, pero vea usted cómo están, no los voy a reembarcar, así se van a morir en el camino. Doblado duda. Cuando se da cuenta, Príncipe, señor, yo entiendo su duda, pero pues ya somos amigos, hemos firmado el tratado y somos unos caballeros. Tenemos palabra de honor. Doblado dice, por mí no hay problema, pero permítame que yo le comunique al presidente don Benito Juárez esta situación. Como había telégrafo, telegrafía a Juárez, y Juárez contesta, ya firmaron, y Doblado dice, tengo en la mano mi copia, señor. Todos han firmado. Y Juárez contesta, entonces ya no son presuntos invasores, son nuestros huéspedes. Permítales llegar hasta los campos de Tehuacán, en el estado de Puebla. Perfecto, señor. Y entonces los dice, señor, van a entrar, el camino es hacia allá, hay aguas termales, están muy cerca de los volcanes, con solo verlos se van a poder gozar de la vista y se van a curar. Muchas gracias, señor Doblado. Tehuacán, sí, Tehuacán. Todos, muchas gracias. Y Doblado mismo los acompaña a Tehuacán. Tehuacán, si conocen la geografía de México, o quizás ustedes conozcan Tehuacán, está muy cerca de Puebla. Y Puebla sigue México. Llegan a Tehuacán. Okay. Y muy bien, ahí se despide Doblado. Señores, a sus órdenes, okay, no se preocupe. Y la palabra la tiene, señor. Máximo 15 días, nos estaremos viendo. Saludos al presidente don Benito Juárez. Okay. Mr. White, thank you very much, Mr. Doblado. Muchas gracias. Duas Saligny, igual, mucho gusto. Se va. Y ahí se acomodan todos. Cuando estaban, como el segundo día que estaban en Tehuacán los tres, de repente desembarcan en Veracruz los otros 3,000 soldados franceses, los que se habían quedado en Cuba, en La Habana, donde venían Almonte y todos los demás. Desembarcan en Veracruz. Y eran 6,000, 3 que estaban en Tehuacán y 3 que estaban en Veracruz. El almirante Jurien de la Gravier, que está en Tehuacán, dice, bueno, ¿y estos de dónde vienen? Y traían a otro general, al general Lorenzés, un tipo de lo más prepotente, de lo más pesado, de lo más pedante, auténticamente un bofe, que llegaba directamente nombrado por Napoleón III. Desembarcaba en Veracruz y con él desembarcaba Almonte. Y Almonte en Veracruz dice, el presidente de México soy yo. Mientras que los otros estaban en Tehuacán. Cuando Juárez, okay, sabe esto, dice, Almonte es un traidor. Y exijo al embajador francés que entregue a ese mexicano a la justicia de México. Porque es un traidor y debe ser juzgado por los mexicanos. Y no es ningún presidente. Prim y White solo estaban viendo esto que les parecía muy raro. Pero muy raro. ¿Qué está pasando? Todo era miel sobre hojuelas. ¿Qué está pasando con el francés? Y Dubois de Saligny dice, no entrego a nadie porque Francia reconoce al Almonte como presidente. Y entonces brinca Prim y brinca White. Momento, Dubois le dice, no puedes hacer esto. Estamos actuando en conjunto. Okay. Y nosotros ya reconocimos a don Benito Juárez. Y él tiene todo el derecho de que tú le entregues esto. Está protegido por mi bandera. Dice, se les pone al brinco. Y lo vamos a proteger. Y entonces, pues entonces, estás violando el tratado que ya firmaste, le dice. Y dice Dubois, ¿se refieren ustedes dos a este tratado? Saca su papel, su copia, y lo rompe y dice, esta firma no tiene ningún valor más que el papel en que se escribió. No nos interesa cumplirlo. Y entonces
¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, Dubois? Contesta, estamos en guerra con México, y en la guerra todo se vale. Y entonces cuando se planta Juan Prim y dice, todo menos el deshonor. Y Dubois, qué tontos son ustedes dos, ingleses y franceses. Los invitamos a entrar a la Ciudad de México. Estamos a un tiro de piedra de México. Solo una ciudad nos impide llegar a México y derrocar a Juárez. Puebla, vengan, vengan con nosotros. La humanidad y la historia nos va a apoyar porque vamos a regenerar a un pobre pueblo hundido en la miseria y en la anarquía política. Vengan con nosotros. Y Prim se para. Yo no me uno a traidores y a deshonestos. Y White dice lo mismo. I'm sorry. No voy a unirme a Francia. Y entonces Prim dice, Mr. White, España se retira en este momento, con o sin enfermos. ¿Usted qué hace? Lo mismo, Mr. Prim. Nos vamos los dos. Y todavía Dubois le dice, qué tontos son. Están dejando pasar la oportunidad de oro. La historia los juzgará y le dejan el único mérito a Francia para que Francia redima a estos pobres diablos. Vámonos, levántense todos, aunque sean enfermos, nos vamos. No queremos que México piense que estamos unidos con estos desgraciados. Vámonos, desgraciados ustedes que no ven el futuro y se van yendo. Y cuentan cuando se están yendo, ¿ok? Prim se voltea y le dice a Dubois, tenía que ser un Bonaparte quien gobierna Francia. Buenas tardes. España e Inglaterra se retiran, dejando a Francia sola, absolutamente sola, ¿okay?, para invadir México. Francia se quitaba la máscara, no era la amiga de México como creía Juárez. Juárez se va a asombrar al ver que precisamente la que más confiaba era la infame, porque ahora los atacaba de sorpresa. Estaban en Tehuacán y las tropas de Lorenzés a marchas forzadas avanzaban 3,000 hombres, que además se le unen cerca de 1,000 mexicanos más, encabezados por el famosísimo Leonardo Márquez. Como 1,000 hombres más, y por Almonte, que se van a reunir a Lorenzés para llegar juntos a Tehuacán y de ahí, ¿okay?, atacar. México se encontraba desprevenido ante este ataque infame que se estaba dando. Infame. Y entonces Juárez rápidamente convoca a todos. Rápido, señores, hay que defender Puebla. Hay que defender Puebla, porque si pasan de Puebla, ya nos llevó el tren. Bueno, no había tren, ya nos llevó la carreta. Así que por lo tanto, todos a Puebla, a Puebla. Y en ese llamado de Juárez, los verdaderamente patriotas se olvidaron de partidos. Ya no importaba que fueras conservador o que fueras liberal. La patria estaba en peligro. Y muchos conservadores de buena fe oyeron el llamado de Juárez y fueron rumbo a Puebla. Y en Puebla se va a dar la batalla famosa que comentaremos la próxima semana. Muy buenas noches y espero les haya gustado esta parte de la historia.